¿Qué tal amigos? Esto es samiset.com. Quiero comentarles la experiencia que tuve viajando en pleno coronavirus. Tuve un viaje desde República Dominicana hacia Guatemala, Antigua Guatemala, lo cual Guatemala actualmente está pidiendo una prueba de coronavirus que no sea más de 72 horas. Por lo mismo que a veces es un poco difícil, por el mismo tema que en algunas clínicas te dan la prueba del COVID después de 72 horas, porque es muy difícil encontrar una clínica o un lugar donde te puedan brindar una prueba de COVID que sea menos de 48 horas. Yo me puse a investigar, a buscar por Google y una amiga me pasó el contacto de una clínica que me la pudo facilitar dentro de las 48 horas. Le voy a dejar el nombre de la clínica para las personas que estén en República Dominicana, que quieran viajar en algún país, como es el caso de Guatemala, que le exige una prueba de COVID no más de 72 horas. Esa clínica le puede ayudar. Bueno, y teniendo ya mi prueba de COVID, obviamente ya continué con mi viaje. Llegó la fecha, el día 5 de septiembre, y bueno, hoy día con este tema del COVID han cambiado muchas cosas, son más estrictos. Bueno, es totalmente diferente ahora para tu viajar en plena pandemia, en pleno con todo este tema del coronavirus. Antes de hacer el check-in, tuve que llenar un formulario que exigía el país de Guatemala, y bueno, así como lo exige Guatemala, lo exigen, me imagino que todos los países. Y nada, hice mi escala hacia Panamá. Panamá tiene oficina para realizar el COVID dentro del aeropuerto. Obviamente ya yo no necesitaba nada de eso porque tenía mi prueba de COVID a la mano. Bueno, y ya llegando la hora de embarcarme, normal me embarqué a la aeronave, al avión. Bueno, es otra cosa que también quisiera comentarle. Anteriormente, yo viajé en primera clase desde Santo Domingo a Guatemala, haciendo escala en Panamá. Entonces, si saben, anteriormente, antes de todo de la pandemia, ahora para tú viajar, para la hora de ingresar al avión, están utilizando el método fondo del avión hasta adelante. Tú compras tu pasaje en clase ejecutiva. Si tú pensabas que ibas a ingresar de primero, ahora tú eres primera clase y ya vas al final. Obviamente lo están haciendo, como comenté, por el motivo de acumulaciones de personas. Bueno, como les decía, ya yo prácticamente tenía una cosa en mi mente, que el tema era, bueno, ingreso, me dan mi comidita, a veces van a primera clase y te ponen una lista que desea de comer, que sea de tomar y todo. Pero bueno, ingresando, lo primero que me encontré fue, bueno, bienvenido, su pack de agüita, su papita light y todo. Así que olvídense que en primera clase solamente es ir más cómodo, pero el que piensa como que va a comer rico porque es primera clase, ya esa época ya por este momento ya pasó. Realicé mi viaje normalmente hacia Guatemala, y ingresando a Guatemala te exigen la prueba del COVID antes de ingresar. Te piden te miden la temperatura, te miran tu papel que realizaste de la prueba del COVID. Bueno, y normalmente ingreso para registrarme en migraciones, y bueno, ese tema con migración acá en Guatemala son un poco estrictos. En migraciones traten de tener un plan, ejemplo, de que cuando vayan a venir acá a Guatemala ya sepan a dónde van a venir, tengan sus reservaciones de hotel y todo, porque a veces como que las personas de migraciones suelen ser un poco molestos en mi caso, y ya para que te quieran hacer preguntas o algo, ya sepa
para cada pregunta y cada respuesta no tengan problemas y puedan ingresar normalmente a Guatemala. Y llegando aquí a Antigua Guatemala, es un lugar maravilloso, tiene bastante historia. Lamentablemente, por el tema del coronavirus, no hay muchos lugares donde pueda visitar. Quise visitar algunos lugares, pero estaban cerrados. Vas caminando en las calles y al parecer parece todo igual. O sea, parece todo igual. Pero a la hora de que entras a cualquier restaurante, son muy hermosos. Igual los hoteles. Estuve en varios hoteles. A todos les hice un review. Le comparto para que lo vean, para que vean lo hermoso que es. Son cómodos, no son tan caros y tienen un paisaje hermoso. Y terminando la experiencia en Antigua Guatemala, un lugar hermoso, realicé un viaje hacia Panajachel y de camino a Panajachel nos paramos un paradero, un mirador donde se puede observar el maravilloso lago, el lago de Atlitán. Seguimos el recorrido hacia Panajachel y llegando a Santa Catarina, Palopo, hacia el Hotel Santa Catarina. Y acá cerca del hotel donde estoy en Santa Catarina, nos podemos encontrar con un muelle. Puedes conocer otros pueblos, o sea, y ver otras culturas y eso que tiene cada pueblo. Realicé un pequeño tour cerca de la laguna, cerca de donde estaba, cerca de Santa Catarina, Palopo. Entre yo y dos amigos más, o sea, nos cobraron algo de casi $20.
Desde el Hotel Santa Catarina me despido. Espero que le haya gustado el review, eh, lo que le he mostrado, la información. Ya saben, espero que les haya gustado. Bendiciones para todos y ya saben que Sammy Set.